Buenas noches, ahora sí. Muy buenas noches. Vamos a empezar la clase. Dijimos que 500 respuestas sobre la pregunta sobre Hanukkah. Vamos a ver cuál es la pregunta. Vamos a ver cuáles son las respuestas. No creo que vamos a alcanzar hoy 500 respuestas, pero tal vez 499. ¿Ok? Pero algo sí vamos a alcanzar. Pero que sepan que esa pregunta que vamos a hacer hoy es una pregunta bastante principal sobre Hanukkah. Y las respuestas... A través de las respuestas podemos entender el pasado, presente y futuro de Hanukkah. Porque siempre digo que en cada fiesta que estamos haciendo, en cada lectura que estamos escuchando, en cada cosa que estamos viendo, tenemos que ver esas tres dimensiones diferentes. El pasado, cuál es la historia, cuál es el ambiente histórico en ese momento donde sucede el milagro de Hanukkah. ¿Cuándo empezó Hanukkah en realidad? Si empezó nada más hace 2149 años, en la época del segundo templo, o tal vez mucho, mucho antes. Vamos a ver cuándo. ¿Qué es Hanukkah hoy en día? Hoy en día, por supuesto, no tenemos candelabro para prender aceite para que dure en vez de un día que dure 8 días. Tal vez lo necesitamos para el celular, que la batería en vez de un día que dure 8 días. ¿Ok? Pero ese no pasa con Apple, sino lo contrario. El milagro de Hanukkah con ellos siempre es lo contrario. ¿Okay? Uno carga 8 horas y a veces dura 1 hora. Entonces, el milagro de Hanukkah, ¿cuál es su significado hoy en día en el presente? Eso es súper importante porque si no, ¿qué hacemos? Nada más comer sufganiyá. Y si alguien no encontró la marmelada, una vez tenía miedo que no cumplió con la mitzvah. No hay mitzvah de comer sufganiyá, es costumbre. Es algo lindo. Y mientras más te comes de la sufganía, más te pareces a ella. Y es algo interesante la sufganía, pero no es el centro de Hanukkah. ¿Okay? Tenemos que entender cuál es el centro de Hanukkah. 2. Y 3, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la visión? ¿Okay? En cada compañía hoy en día ponen misión, visión, ¿no? ¿Cuál es la visión de la compañía? ¿A dónde quiere llegar? Entonces nosotros también como personas tenemos que poner nuestra visión a dónde queremos llegar. ¿Cuál es la fiesta? ¿Qué usamos de esa fiesta para poder avanzar y para poder llegar a nuestro futuro? Porque nosotros estamos fabricando historia. No podemos cambiar la historia, pero sí podemos fabricar la historia del día de mañana. Pero ¿cómo lo hacemos? A través del presente y pensarlo mucho sobre el futuro. Por eso es muy importante siempre esa conexión. Y a través de la conexión histórica uno siempre puede entender muchas cosas. No nada más no repetir los errores, como siempre el mundo dice, que hay que historia para no repetir los errores de los pasados. Pero estudiar historia te da mucho más de no repetir errores. Estudiar historia te da un dibujo más completo de ver el mundo. Por ejemplo, hay gente que llegan a tener poder en algún país, no importa dónde, puede ser en Francia o puede ser en Estados Unidos. ¿Y cuál es la primera cosa que quieren hacer? Arreglar el conflicto árabe-israelí. Había una persona, hace poco lo conocí, lo vi en Estados Unidos, una persona que también tiene poder, y me dijo, mira, yo tengo alguna idea para arreglar el conflicto árabe-israelí. Entonces hablé con él, no quería decirle que está equivocado o que no está equivocado, pero hablé con él y vi que ni siquiera sabe la historia de hace 100 años de Israel. ¿Cómo va ahorita a arreglar un conflicto sin saber nada de lo que se trata, los problemas teológicos, los intereses antiguos, todos los problemas que hay? Por ejemplo, y eso lo vemos en la lectura, cuando vemos que Abraham está abriendo pozos de agua, llegan todos y lo empiezan a atacar. ¿Qué le dijeron? Tienes territorios ocupados, porque esos pozos eran de no palestinos en ese momento, pero eran de nosotros. Él lo abre en ese momento, él lo encuentra, es algo nuevo, pero ellos dicen que era de ellos. Entonces siempre había problemas. Si no vamos a estar en Israel, vamos a estar en otro lugar, también vamos a tener problemas, va a venir alguna cosa y va a decir que es territorio ocupado. Es decir, si nosotros entregamos casi todo de Israel a los árabes, también sobre el centímetro que se quedó, van a decir, esto de ustedes no se puede, porque teológicamente ellos no pueden aceptar un gobierno de Israel. Ellos no pueden reconocer eso. ¿Qué le piden? Reconozcan el Estado de Israel y nos vamos a reconocer a ustedes. Cuando las Naciones Unidas aprobó la solución para el Estado de Israel, no aprobó nada más el Estado de Israel, aprobó también el Estado árabe. Era una división entre los árabes y los judíos. Los judíos recibieron una parte y los árabes una parte.
Pero los árabes no aceptaron eso, lo rechazaron y empezaron una guerra. Si hubieran aceptado, hubiéramos gozado de 70 años de paz y tranquilidad y muchas cosas. Pero ellos no querían aceptar eso y empezaron a hacer guerra en el primer día que nació Israel, hasta hoy. ¿Por qué no aceptaron? No porque no recibieron bien. Israel aceptó, incluso cuando recibió Israel, parte era desierto, más de la mitad de lo que recibió Israel era desierto, la otra parte no tenía nada. Era una cosa que, pero con todo eso estaban todos contentos. Y empezaron a desarrollar, y al estar contentos y desarrollar, tenemos hoy un país muy próspero que está ayudando, está aportando a todo el mundo. ¿Okay? Israel ya no necesita tanto el mundo como el mundo necesita hoy muchas cosas de Israel y muchas soluciones de Israel en diferentes ámbitos. ¿Okay? Entonces, ese viene también de la historia. Después Yitzhak, ¿okay? Llega y también abre pozos, y también llegan con él y lo atacan. Siempre lo atacaron, siempre en la historia existió parte como lo podemos llamar antisemitismo, no es algo nuevo. Y si uno ve en la historia, ve diferentes soluciones al antisemitismo. Por ejemplo, Abraham, su solución es dar. Abre su carpa, abre su casa para todos, le da todo lo que necesitan, no importa de qué religión, de dónde vienen ni en qué creen, simplemente le da a todos de todo. Y ese Abraham ayudó, sí, pero no solucionó el problema. Yitzhak, lo que él está haciendo es perfil bajo. Pelean aquí, se va a otro lado. Pelean aquí también, se va a otro lado. Él no le gusta ni pelear, ni está dando mucho. Sino no sabemos mucho de Yitzhak. Pero Jacob, cuando tiene problemas, él maneja, él sabe combinar las cosas. Él sabe abrir su mente y combinar entre su abuelo y su papá. Porque él es una persona que ve, aparte del presente, tiene pasado, tiene historia. Abraham no tenía historia para aprender, es decir, algo bueno de eso. ¿Quién era su papá? Idólatra. Entonces no tenía una historia buena para aprender, pero Jacob ya tiene bastante historia para aprender. Entonces aprende de su papá, a veces está dando. Por ejemplo, a Esaú y esto, le manda regalos. Y a veces, perfil bajo, está rezando en su casa para arreglar los problemas con Esaú. Pero también está preparándose para una guerra. Si no se va a solucionar aquí o aquí, también me voy a defender. Y así lo mismo pasa con Labán. Lo mismo pasa en con Shem. Todo lo que pasa en la vida de Jacob, Jacob sabe usar el camino adecuado en el momento correcto para solucionar su problema. Y parte muy importante de su éxito de Jacob, y nosotros el pueblo de Israel venimos con el nombre de Jacob, es porque Jacob sabe aprender de su historia. Entonces nosotros tenemos un regalo muy grande. Yo creo que somos mucho más apropiados de la época de los Hashmonaim y de la época de antigua y la época incluso del templo. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos tanta historia que podemos aprender de ella y todo lo tenemos escrito. Y hoy lo tenemos en videos y en vivo y en cualquier lugar. Entonces tenemos un regalo que no tenían siempre para aprender tanto de tanta historia que hoy es muy fácil. Entonces nada más tenemos que aprovechar las fiestas para abrir un poco nuestras raíces históricas para entender mucho más de lo que está pasando en el mundo. Y vemos que hace 2149, Shimón, ¿okay? Uno de los Hashmonaitas, que ellos lograron, después vamos a verlo un poco mejor, pero ellos lograron con el milagro de Hanukkah, ¿okay? A regresar a Israel y a estar tranquilos en Israel. Él dijo una frase que hasta hoy puede funcionar y sigue relevante. Él dijo: nosotros no conquistamos a Israel, nosotros regresamos a la tierra de nuestros padres. Un pueblo no puede conquistar en su propia tierra, así como tú no conquistas en tu casa, ¿ok? Simplemente estás regresando a tu casa, entonces es propio. Y eso lo tenemos que saber, tener muy claro. Nosotros no tenemos que emocionar tanto si las Naciones Unidas dijo eso o dijo esto, porque finalmente siempre lo que digo, la UNESCO, Naciones Unidas, todo lo que están haciendo resoluciones contra Israel, que Jerusalén no tiene lazos históricos con el judaísmo, no es contra Israel esta resolución, es contra la UNESCO, contra las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque muestran en público la ignorancia total del tema. Porque ahora no hablo de punto de vista religioso o no hablo de punto de vista judío. Yo le dije también a unos diputados que estuvimos hablando de lo que hizo Guatemala y todo eso, y le dije: ustedes
tienen que pensar no por el lado de Israel nada más, no nada más a favor de Israel, sino a favor de la verdad. Vamos a estudiar un poco qué es Jerusalén. ¿Cuántas veces aparece Jerusalén en la Biblia? 667 veces. ¿Cuántas veces aparece en el Corán, el libro más sagrado de los? Ni una vez. Nunca era una ciudad sagrada para ellos era Meca, Al-Madina, pero Jerusalén, según la mayoría de los historiadores, incluso árabes, Mahoma nunca visitó Jerusalén. No había nada en Jerusalén. Ellos empezaron muchos años después, cuando ya los judíos ya estaban en Jerusalén, salieron de Jerusalén y regresaron y construyeron templos y se destruyeron y esto y el otro. Tanta historia que está mostrada. Si uno camina hoy en día en Jerusalén, en cada paso ve la historia. Que el Kotel, ¿cómo se llamaba al lado del Kotel ¿cómo los árabes cómo lo llaman? Bat Migdash, al Migdash. ¿Qué es el Migdash? El Migdash es una palabra de hebreo, ¿ok? Todo lo que vemos ahí es una historia viva. No podemos negarla. Ninguna resolución no va a borrar miles de años de historia. Es una ignorancia total pensar que Jerusalén no tiene lazos fuertes con Israel. Todos estamos basados, incluso la religión cristiana, judía, musulmana, están basados en la Biblia. Están de acuerdo con la Biblia, como vemos en la Sura 119, o también en el Nuevo Testamento. Están basados en la Biblia. Entonces, si la Biblia y la historia y la realidad, y hoy en día encuentras cada día más pruebas que el pueblo judío estaba ahí, entonces decir que Jerusalén no tiene lazos históricos con Jerusalén, pero los árabes sí, es una ignorancia total. Así que miedo no tenemos que tener de esas resoluciones, sino simplemente tratar de abrir los ojos a la gente que no quieren ver, y por lo menos que estudien historia, que no tienen que amar a los judíos o no amar a los judíos, aman a la verdad. Y si la verdad no les gusta, entonces tal vez vamos a borrar, pero mientras está, entonces no podemos negar esto. Y tenemos que entender que los países, por ejemplo, Francia, desde 1946 está ocupando un territorio 6 veces más de Israel en Guinea, aparte de otros territorios que tienen en como 5 lugares del mundo, que son también territorios ocupados, pero a eso, y no tienen ningún lazo histórico con eso, ninguna prueba histórica o algo, ninguna prueba religiosa, nada, pero nadie habla. Inglaterra tiene un territorio que es 50 veces más de Israel, ¿ok? Ahí en Antártica hay países que discuten, pero para ellos, sin hablar de la historia de Inglaterra, cuántos territorios ocupó en su historia, ¿ok? China, por ejemplo, también, en Tibet tiene un territorio 60 veces más de Israel, ni hablar de lo que hicieron ahí, de lo que están haciendo ahí, pero nadie habla desde 1967, pero el mundo no le interesa. Rusia también, lo que hizo en Ucrania, en Crimea, y lo que hace ahorita en Irán y en otros lugares, el mundo se queda callado, ¿ok? En todos esos lugares que está pasando esto, el mundo no le importa. Pero ¿qué pasa si hay un metro en Jerusalén? Ahí todo el mundo no puede dormir, porque ya terminamos con los problemas de ISIS, ya terminamos con los problemas del Hamas, ya terminamos con los problemas del terror, ya terminamos con la pobreza, ya el mundo está feliz y completo. Se quedaron unos metros en Jerusalén y no podemos dormir, vamos a solucionarlo. Entonces, esa es hipocresía, y tenemos que, cuando uno está seguro en su verdad, pues no tiene miedo de resoluciones. Por eso es súper importante estudiar historia. Y ahora vamos a estudiar la historia de Hanukkah. ¿Cuándo empieza Hanukkah? Entonces nosotros sabemos, ¿ok?, que primero, para saber las épocas, el pueblo de Israel sale de Egipto en 2448, de la creación del mundo, del calendario hebreo. 40 años después entra a Israel, construye el primer templo. Ok, el templo sigue hasta 3338, de ahí 70 años en Babilonia, y regresan con Ezra Sofer, regresan al templo y construyen el segundo templo con el permiso del imperio Persia, que le da el permiso, regresan y construyen el templo. Ok, después de eso Alejandro Magno conquista a Israel también, parte de sus lugares, y Israel pasa todavía tiempo del segundo templo. Alejandro Magno está ahí. De Alejandro Magno, ok, empiezan después, hay lo que se llama la guerra
¿cómo se llama en español? Diáticos o algo así, que son los herederos, ¿ok? Y Israel se pasa a ser en manos del imperio Seleucida, ¿ok? Un imperio helenístico que domina Israel durante un tiempo, y en este momento hay problemas con el Antíochus, uno de los reyes de ese imperio, el 4, ¿ok? Él cree en Zeus y cree en la unificación de dioses, y por lo tanto cree que a través de decretos y eso los judíos van a pasar también a creer en sus creencias, y los historiadores reconocen esa guerra como la primera guerra interreligiosa del mundo, ¿ok? Ellos obligan a los judíos y empiezan decretos, no pueden estudiar, no pueden cumplir Shabbat, no pueden hacer Brit Milá, no pueden hacer muchas cosas. Entonces los judíos empezaron parte a mezclarse con ellos para tener tranquilidad, y parte empiezan durante años, ok, por lo menos unos 6, 7 años, a tratar de responder también, ok. Y ahí empieza nuestro milagro de Hanukkah. Después de eso, nada más para que sepan, tenemos el gobierno de los Hashmonaitas, ok. Es un gobierno también que dura entre 103 años a 127 años más o menos, depende de las opiniones, ok. Y después tenemos a Herodes, que lo conocemos también de la parte que puso en el templo, que renovó parte del templo. Es una historia que aparece también en el Talmud. Después tenemos los comisionados romanos en dos épocas diferentes. La primera época tienen 12 comisionados, y la segunda época tiene 7, hasta el final, que la revolución de Shimon Bar Yoa y todo eso lo que está pasando, y que Titus destruye el segundo templo. Y hasta hoy casi estamos en la diáspora. ¿Ok? Esa es más o menos la historia, pero regresamos a la época del imperio helenístico, donde ocurre el milagro de Hanukkah. Entonces, ¿cuántos son? Hay unos que dicen que los Hashmonaitas, que son una familia que se llamaban Hashmonai, era el apellido de la familia, ¿ok? Empiezan a decir, señores, hasta aquí. Ellos no nos van a decir cómo vivir en Israel. Nosotros es nuestra tierra, nosotros queremos cumplir los mitzvot, y por lo tanto, si no nos dejan, vamos a hacer la guerra. Salen con 3,000 personas, según algunos historiadores. Hay unos que dicen que llegaron hasta tener 40,000 soldados, ¿ok? Y contra más o menos entre 30, 40,000 hasta 100,000 soldados del otro lado, ¿ok? Del otro lado, y empieza una guerra que al final, ¿quién gana? Los Hashmonaim, porque si no, no habíamos contado ese milagro. Entonces, ellos ganan, aunque el imperio helenístico es un imperio que tiene un ejército mucho más fuerte de unos judíos que no tienen nada, pero es parte del milagro de Hanukkah. Termina este milagro, y finalmente la guerra aquí no era una guerra física, porque no había un peligro físico del pueblo de Israel. Ellos podían seguir tranquilos viviendo. No había aquí una guerra física, te vamos a matar. No, quédate tranquilo, pero no queremos que cumples los mitzvot. No queremos que cumples la Torah. Pero si no cumples, está bien, estamos amigos, ¿no? Ellos querían cumplir. Entonces la guerra aquí, primero el motivo de la guerra es muy interesante. Es un motivo de guerra espiritual, que los judíos quieren libertad de cumplir, ¿ok? Y los helenísticos no lo dejan. No son griegos, ¿ok? En realidad no son griegos en esa época, aunque nosotros siempre decimos griegos, pero en realidad, según casi todos los historiadores, son el imperio helenístico de Seleucida. Entonces, los judíos, cuando termina esta guerra, otra vez regresan al templo y quieren prender la Hanukkah. El candelabro, perdón, no hay Hanukkah en ese momento, ¿ok? El candelabro, ¿cuánto tiene ahí? 7 brazos, ¿ok? No encuentran aceite puro. Ahora otra vez, pongan atención, algo interesante. Si no encuentran aceite puro, nada más impuro, se puede usar el impuro. Alágicamente no tiene problema. Impureza en público está bien, puedes usarlo, no hay problema. Pero los judíos ahí dicen, no, nosotros queremos puro, porque ¿cuál era toda la guerra? Sobre la pureza. Entonces vamos ahorita a prender con aceite impuro. Pero no, vamos a buscar. Al final, encontramos. ¿Cuánto tenía el aceite?
para un día. ¿Cuánto duró? 8 días. ¿Cuántos días era el milagro? 7. No, uno en contaron. Ok, uno ya había. Entonces, ¿cuánto era? 7. Ok, entonces, Hanukkah, ¿cuántos días son? 8. Entonces, la pregunta famosa de las 500 respuestas es: ¿por qué hacemos Hanukkah 8 días si el milagro duró nada más 7 días? Teníamos que hacer 7 días. ¿Ah? Pero ¿por qué no era milagro? Era el aceite que encontraron. Entonces no era milagro. Entonces, la primera pregunta, ese aparece en los Rishonim, en la época del Meir y después Bet Yosef, ¿por qué celebramos un día más? Entonces, uno no pregunta porque igual, vamos a comer unos sufganiot más, ¿cuál es tu problema? Entonces no se trata de comer, perfecto. Entonces, entender por qué hacemos 8 días. Y cuando vamos a entender de 500 respuestas, por lo menos un mensaje podemos aplicar en la vida. Por eso hay tantas respuestas, pero es muy importante entender esa pregunta. Por eso digo, es una pregunta central. Ahorita no vamos a pelear un día más, un día menos, no es el problema. Pero igual Hanukkah es una fiesta tan alegre, tan bonita, que uno quiere a veces hacerla 20 días. Ok, pero a veces después de 8 días uno dice: qué bueno que se terminó Hanukkah, igual se me terminó el lugar en la Hanukkah, no tengo más lugar. Pero el punto, vamos a ver diferentes respuestas, vamos a ver cuánto alcanzamos. Tenemos también el tiempo limitado y no hay milagro de Hanukkah con el tiempo que va a alcanzar ahorita para toda la noche y van a sentir que fue nada más una hora. El punto es, primera respuesta, y es una respuesta filosófica muy sencilla, pero es una cosa no profunda, muy sencilla de entender, pero es una parte de la filosofía judía. El primer día que duró el aceite, que el aceite se prendió, ¿cómo se llama eso? Naturaleza, ¿no? La naturaleza también es un milagro. El hecho que hay luz, que aceite se prende y se vuelve luz, también es un milagro, pero nosotros acostumbramos a eso. Cada cosa que vemos en la vida, uno está vivo, está respirando, ve, escucha, ¿ok? Todo eso es un milagro, pero nosotros se acostumbramos. Entonces ni decimos gracias por esas cosas obvias, porque uno ya lo tiene todo el tiempo, entonces no lo aprecia. Entonces Hanukkah llega a decirte: no, vamos a hacer 8 días, porque no festejamos nada más el milagro, festejamos también el primer día, el hecho de encontrar el aceite y el hecho de tener esta naturaleza en el mundo, de poder tener luz. Imagínense un mundo que no hay luz, hay nada más oscuridad. Como el ejemplo de Platón ahí en la cueva, toda oscuridad. Podría ser, pero hay luz. Entonces es algo bonito, es algo que tenemos que apreciar. ¿Cuándo lo podemos apreciar? Si ustedes van a estar 3 días. Yo una vez estuve en un lugar, fui de vacaciones, ¿ok? A un lugar en Atitlán era, en una casa de alguien que estaba en un lugar separado totalmente y no había luz todos esos días. Estaba oscuro, pero la oscuridad en ese momento no se puede imaginar uno. No es una oscuridad aquí que hay, pero la belleza de la creación en ese momento, las estrellas que ves en lo que puedes observar es un regalo. Entonces pero ahí cuando regresa la luz, de repente todo el mundo empieza a apreciar la luz. Pero es algo que a veces no lo vemos, porque lo tenemos todo el tiempo. Hanukkah llega para decirte: mira, abre tus ojos para ver también las cosas más sencillas de tu vida. También que piensas que es naturaleza, pero también sobre eso tienes que agradecer. Sobre eso también es un motivo de hacer una fiesta. Entonces, esa es la primera respuesta. Hacemos 8 días, incluyendo, a propósito, el primer día, que es tan importante para nosotros, el mensaje de apreciar también la parte de la naturaleza. ¿Ok? Segunda respuesta, un poco más complicada, pero también entender, dije que a través de las respuestas podemos entender muchas cosas de Hanukkah. Hay una discusión en el Talmud, ¿cómo prendemos la Hanukkah? Si en el primer día tenemos que hacer 1, después 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o al revés, el primer día hacer 8, después 7, 6, 5, ¿hoy qué hacemos? 1, 2, 3, 4, subiendo, no bajando. Pero hay discusión, tenemos que entender cuál es la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, son los nombres que discuten ahí, cuál es el motivo de discusión. Entonces, muy interesante, cada número representa un nivel, representa algo, como cantamos el Ejad Miodea en Pesach, ¿no?
pero como lo cantamos después de 4 copas, uno no siempre recuerda lo que canta. En Hanukkah es un momento apropiado para así recordarlo, ¿ok? Y no olvidar. Entonces, empezamos con número 8. 8, el número 8 es un número que ya hablamos varias veces, combinación de la parte material y espiritual. ¿Ok? Siempre el día octavo es el día, por ejemplo, Brit Milá, es el símbolo del 8, pero 8 simboliza 2 ceros, uno encima del otro, son 2 mundos, 2 cosas redondas, el mundo de alma, el mundo del cuerpo, y hablamos siempre que hay que juntar material espiritual. Entonces, 8 es el Brit Milá y el nivel de combinar material espiritual. 7 es Shabbat, ¿ok? Es la parte espiritual. 6 es la parte de la Torah oral, 6 tratados de Shisha Sidre Mishnah de la Mishnah. 5 es la Torah escrita. 4 y 3 es patriarcas, la conexión histórica que tenemos. 3, ya hablamos. 2 tablas de ley, es decir, la base de la ética y la conexión con uno con su prójimo, uno con Dios, 5, como ya hablamos también varias veces, y uno es Dios, la fe, la base de todo eso. El pueblo de Israel llega y los griegos, los helenísticos, o en esa época los antioquos, el Antíoco con su gente, prohíbe la primera cosa, el Brit Milá, que es 8, bajan de 8 a 7. Después prohíbe Shabbat, bajan de 7 a 6. Después prohíbe el Kiddush HaChodesh, la luna, que es la conexión de los Jajamim, la Torah oral. Después prohíbe el estudio, que es bajar de la Torah escrita. Después de la conexión histórica que tenemos, porque quiere hacer algo nuevo, quiere conectarnos a Zeus, quiere hacer otra cosa. ¿Ok? Siempre cuando uno trata de hacer una cosa nueva, va a fracasar. El primer emperador de China, ¿ok? Xuanzong, él quería hacer algo nuevo, dijo, todos los libros de historia del mundo lo quiero quemar. Prohibido tener libros de historia y sabiduría antigua en la casa. Quemó todo. Logró quemar, pero después de su muerte, China era el único lugar casi del mundo que durante 500 años los puestos políticos se dieron a la gente de acuerdo a su nivel de conocimiento histórico y de sabiduría antigua. Quiere decir, lo volvió al revés. Entonces nos borró el 4 y 3, bajamos a 2. Después nos borró la parte de la ética y la conexión con Dios, borró también el 1, como dice Jajamín en el Talmud, que tenían que escribir que no tienen parte en el Dios de Israel. Es decir, tenían que desconectarse de eso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bajamos de 8 a 0. ¿Qué hicieron los Hashmonaim? Nos subimos otra vez. Entonces, la discusión aquí entre Bet Hillel y Bet Shammai es, ¿qué recordar? ¿Recordar tu caída? Bet Shammai, que es la parte de justicia, dicen, empieza con 8 y bájate hasta el final para recordar las caídas, para no volver a caer otra vez. Pero Bet Hillel dice, no. Aquí no se trata de eso. Aquí tratamos de ver con la parte de luz, con la parte positiva. No podemos recordar caídas, aquí tenemos que recordar la subida y así uno va a poder subir. Porque si va a recordar todo el tiempo caídas, va a entrar en depresión. Uno tiene que saber que para sacar la parte negativa de su mente, así como no pensar negativo, ¿ok? No es nada más, no pienso negativo. No, va a pensar más negativo. Uno tiene que volver a pensar positivo. Meter un pensamiento positivo en su vida y así aleja el pensamiento negativo. Uno empieza la vida con el periódico. ¿Qué está escrito ahí? ¿Quién robó? ¿Quién mató? ¿A quién lo pusieron en la cárcel? ¿Dónde había desgracias naturales? Empieza el día con cosas negativas y cuando quiere abrir el periódico le cae el café encima y es todavía más negativo. ¿Ok? Entonces, uno hasta en Israel, un señor vio a su amigo que estaba leyendo un periódico de árabes. Dijo, señor, ¿por qué estás leyendo periódicos de árabes? Dijo, mira, leyendo el periódico ahí en Israel, ahí todo negativo. Pero los árabes dicen que los judíos tienen todo, entonces por lo menos algo positivo hay ahí. Y es verdad, los periódicos de cada país están llenos de cosas negativas. Entonces, ¿qué? El judaísmo te dice, no puedes empezar la vida con el día con el periódico. Tienes que empezar con Modéani, con palabras bonitas, con gracias, con agradecer. Entonces, cuando empiezas con algo positivo, se va la parte negativa. Y esa es la parte más importante que tenemos que saber.
Por eso, ¿cuál es el nivel más alto que tenemos en Hanukkah? ¿Qué número? 8. La conexión de la parte material y espiritual es nuestro propósito en el mundo. Porque si Dios te creó, si sos nada más propósito espiritual, te hubiera quedado arriba, todo el mundo espiritual y ya está. ¿Por qué te bajó a un mundo material? Para conectar eso. Entonces el nivel 8 es el más importante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer Hanukkah nada más 7 días? Si queremos aquí simbolizar la subida de los niveles a nivel más alto, entonces es como esperar al bus 2 horas, cuando llega el bus, decir, ya esperé suficiente, ya no quiero esperar más. Ya llegó, sube. No, ya no. Es el nivel 8 que tenemos que saber, por eso hacemos Hanukkah 8 días, no 7 días, porque simbolizar el nivel más alto. Otra explicación histórica interesante, un poco nueva, tal vez para algunos no. En la época de la guerra, que estaban uno contra el otro ahí, toda la guerra y esto, no podían cumplir con la fiesta de Sukkot también. Cuando llegó Hanukkah, todavía no era Hanukkah, y se terminó la guerra, ¿qué podían hacer? Dijeron, pero no hicimos Sukkot este año, porque estuvimos en la guerra. Entonces vamos a simbolizar esta fiesta. ¿Cuánto dura Sukkot? 8 días. Entonces vamos a hacer 8 días de fiesta, simbolizando esta pérdida de Sukkot. Aunque no tenían el deber de hacerlo, pero otra vez, aquí vemos toda la guerra y todo Hanukkah empieza por cuando no tienen deber de hacerlo y con todo eso quieren hacerlo. Entonces también ese simboliza el cariño que uno tiene a los mitzvot. Hay unos que dicen, qué bueno, no tenía que hacerlo, entonces estoy exento, qué bueno. Y hay unos no, quieren hacerlo, no quieren estar exentos, no quieren perder, sino quieren ganarlo. Entonces por eso también es una razón histórica de hacer 8 días, porque también hicieron en este año, recordaron a Sukkot. Entonces muy interesante la conexión entre Sukkot y Hanukkah. ¿Okay? Entonces pueden preguntar en la casa, ¿cuál es la conexión entre Sukkot y Hanukkah? Y todos van a decir, no hay conexión. Sí, claro que hay conexión. Es la parte más importante de la respuesta número 3 de la pregunta de las 500 respuestas. ¿Okay? Por eso hacemos 8 días. Algo parecido, también el tabernáculo, la inauguración del tabernáculo duró 8 días. Y para recordar eso, porque ahorita regresan al templo, entonces también hacen 8 días. Hay unos que dicen que incluso el aceite que encontraron, como hablamos un poco en Shabbat, era del aceite que Jacob se regresó a traerlo en la parashá, en la lectura que leímos la semana pasada. Entonces era también parte del milagro encontrar esto, pero ya es una... No, que ellos buscaron y él lo simbolizó, pero para eso tenemos que regresar a su lugar, estar ahí con él, para ver exactamente qué buscó. Pero ese lo dejamos para otra parte. Pero hay una respuesta lo más sencilla, creo, del mundo, que también se puede deducir en parte de los lugares, entender eso, que el aceite que encontraron no duró ni para un día. Era tan poco aceite. Entonces también el primer día era milagro. Hay una respuesta parecida que dice que el año del milagro, era Shabbat. Y en Shabbat hay que prender más temprano, entonces hay que usar más aceite. Entonces todavía no es para un día, es un poquito más. Entonces por eso hicieron 8 días. Hay otra explicación que dice, sí, la festividad viene 7 días sobre el milagro del aceite, pero hicieron otro día sobre la ganancia de la guerra. Un día recordar la ganancia, 7 días recordar. Ahora tenemos que estar claros que el judaísmo nunca festeja guerras o matanzas o esto, sino estamos festejando el poder de descansar y tranquilizar. Es decir, Pesach, estamos festejando la salida de Egipto, no los problemas que había en Egipto. No festejamos plagas de Egipto. Shavuot, festejamos recibir la Torah. Purim también festejamos el día posterior a la guerra, cuando ya se terminó la guerra. Y Hanukkah lo mismo. Terminó en 24 y empezamos la fiesta en 25. Porque estamos festejando el poder de regresar a poder cumplir y tranquilizar. No queremos dominar a los demás, sino tenemos una misión o un propósito de conquistar el mundo. No, había en la historia siempre reyes que quieren conquistar todo el mundo. No es la visión judía de conquistar el mundo físicamente, ni espiritualmente, ni volver todo el mundo judío, sino simplemente que sea un mundo mejor.
También parte de este milagro que festejaron 8 días, un día más, no nada más sobre la ganancia, sino es la primera vez en la época del segundo templo que hay un reinado judío en Israel. Porque dijimos, eran los persas, eran los griegos, los helenísticos, los romanos, pero ahí, en la época de los Hashmonaim, que duró por lo menos 103 años, entonces era reinado de Israel. También tenían un motivo de comenzarlo con un día de recordatorio, aparte de los 7 días del aceite. Entonces, en realidad son 8 días de Hanukkah. Entonces, un día es para una cosa, 7 días es para otra cosa. Hay otra explicación interesante que tiene que ver con esa vasija de aceite, ¿ok? Porque hay uno que me dice, no era milagro, era naturaleza, porque usaron un poco de aceite, Ok, pero aquí hay un mensaje también, como dijimos, hay la parte histórica, vimos, pero hay también la parte del presente. Uno tiene que saber que vasija de aceite no es nada más el aceite que encontraron en aquel momento. Estamos hablando que cada uno hoy en día tiene 7 días del recordatorio histórico, pero un día es tuyo. Un día tú tienes que buscar tu aceite. Había la semana pasada una señora que falleció de cáncer a los 34 años. Y ella dijo que cuando el doctor le dijo 8 años antes que tiene unos meses para vivir nada más, ¿qué hizo? Empezó a aprovechar la vida la primera vez. Y al final logró vivir 8 años y dijo que en esos 8 años que vivió, nunca podía alcanzarlo y aprovechar tanto y hacer tanto si no hubiera recibido esa noticia mala de un punto de vista, pero también muy buena para su vida y para los aportes que podía hacer. Entonces, de alguna manera ella dijo, también el aceite, si encontraron un aceite así de ese tamaño pequeño, que no duró para nada, entonces, ¿por qué empezaron a aprender la Hanukkah? ¿Por qué no, si era un aceite especial del milagro y esto, por qué no lo cuidaron? ¿Por qué tenían que usarlo? Igual no alcanzaba. Dijo, aquí está la enseñanza, igual cuando ves y dices, mira, yo puedo hacer una acción, pero eso no va a cambiar el mundo. Igual no voy a poder cambiar el mundo. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Dice, no, úsalo, empieza y vas a ver que puedes cambiar el mundo. Que este aceite pequeño que tienes puedes pensar que puede iluminar nada más un poco de lugar, un poco de tiempo, empieza y vas a ver cómo dura y dura y dura y nunca acaba. El milagro del aceite sigue sucediendo cada día con cada persona y cada lugar del mundo, hoy en día también. Es decir, nada más tenemos que empezar a iluminar el mundo y vemos cómo podemos seguir y cómo esa abundancia sigue y sigue y sigue. Entonces, tenemos que festejar para ese día, aprovechar, no tenemos que esperar a una noticia mala del doctor para empezar a aprovechar la vida. ¿Ok? Como conté en Shabbat que había un señor que el doctor le dijo que tiene 3 meses para vivir. Entonces acabó todo su dinero y empezó a gastar y a viajar, a pasear, todos lados. Después de 3 meses se acabó el dinero, pero lamentablemente siguió vivo. Entonces se fue a demandar al doctor, el doctor casi lo mató otra vez y empezó un problema grave entre ellos porque él le dijo que por su culpa se perdió el dinero. Entonces no tenemos que llegar a un extremo para poder aprovechar la vida, no tenemos que hacer algo negativo para aprovechar la vida, sino podemos mucho antes recordar, ¿okay?, que tenemos una vida, que podemos vivir cada día. Sí, dicen nuestros sabios que hay que aprovechar la vida como si fuera el último día, ¿okay? Porque si no, uno piensa que va a vivir aquí para siempre y piensa que es que va a entrar al libro de Guinness para el señor que más vivió, más de Metushelach y más de todos, pero finalmente no, todos tienen su día. Entonces tienen que aprovechar la vida y empezar a hacer las cosas, empezar a iluminar con el aceite, porque cada uno en su alma es como esa vasija de aceite pequeña que puede iluminar mucho y no esperar a un doctor que te va a obligar a iluminar, o como conté ahí también que el doctor le dijo al Señor, mira, tengo 2 noticias, una mala y la otra peor. Dijo, ¿cuál es la mala? Dijo, tienes una semana nada más para vivir. Dijo, si es la mala, ¿cuál es la peor? Dijo, ya llevo una semana buscándote. Entonces, algo parecido que el doctor le dijo al paciente, tienes nada más 7 para vivir. ¿7 qué? 6, 5, 4. Entonces, es complicado. Entonces, uno tiene que aprovechar la vida. Entonces, Hanukkah también nos da ese mensaje fuerte. 7 días es por la historia, pero un día es para ti hoy en día. Por eso festejamos 8.
Según el Maimónides, otro tipo de respuesta totalmente diferente, alágica, había que prender el candelabro en el templo, incluyendo en el día, no nada más en la noche. ¿Ok? Pero el candelabro Entonces, tiene que estar encendido 24 horas todo el tiempo, ¿no? no, según Maimónides tenía que empezar también a encenderlo en el día, y hay opiniones que en el día no, era en la noche. Había una vela que siempre duró, Pero, ¿ok? pero el candelabro tiene que estar encendido En la noche. La lámpara tiene No, que estar pero encendida no era la fuente de luz del templo, había otra fuente de luz, incluso había otros menores, y había otras cosas. Pero Maimónides dice que hay una obligación también en el día. Entonces tenían para este día también parte del día, del primer día, ya sucedió parte del milagro, entonces festejamos también a esto. Hay unos que dicen que es una respuesta interesante, ¿ok? Que para llegar, la luz de Hanukkah tiene mucho significado profundo. ¿Cuántas velas tenemos en total en todos los días de Hanukkah sin el Shamash? No, es con el Shamash. En realidad es otra respuesta, 44 llega el nombre de Dios de Eye, que es 21 al cuadrado, que es 44, entonces para llegar a este número, ni modo, tenemos que hacer 8 días, porque si no va a llegar menos. Pero también la segunda respuesta, o la primera de esto, es 36. 36 es un número tipológico que repite en muchas ocasiones en el Talmud. Por ejemplo, Pamaim Chai, 2 veces vida, pero aparte de eso, el Talmud, ok, tenemos 36 tratados. Si tú cuentas, a veces puedes llegar a 37, 35 o 37, depende de las opiniones, cómo contar algunos de los tratados, pero en realidad hay 36 tratados. Entonces la luz de Hanukkah no es nada más la luz de Hanukkah, sino es la luz que está dentro de la Torah, tanto como la Torah escrita como la Torah oral. ¿Cuánto tiempo Moshe enseña al pueblo de Israel la Torah escrita? Dice, de Rosh Chodesh Shvat, del primero de Shvat, hasta cuando muere en 7 de Adar, que son 36 días. En 36 días, por eso dice, Ele advarim asher diber Moshe. Esas son las palabras que Moshe habló. Ele suma el valor numérico, Aleph, Lamed, Yei, 36. 36 días que Moshe enseña al pueblo la Torah escrita, 36 tratados que tenemos en el Talmud, 36 tzadikim nistarim, hay 36 tzadikim justos que son ocultos, que no lo sabemos. En Israel venden fotos de rabinos, ustedes lo vieron, ¿no? Pero había una vez uno que vio un cuadro sin nada adentro. Dijo, ¿qué es? ¿Quién es? Dijo, es muy importante, es un justo oculto, no se ve, ¿ok? Entonces es más costoso. Se le cayó, entonces inventó algo, pero no importa. El punto es que la luz de 36 tiene mucho significado. ¿Okay? También dice que la luz especial que estaba en el tiempo de la creación del mundo duró 36 horas. Hay ahí muchas opiniones alrededor del 36, y por eso para llegar a este número 36 que simboliza tanto, y Hanukkah que simboliza la luz de la Torah y iluminar el mundo, no nada más con la luz de la electricidad. Hanukkah es luz profunda, es luz espiritual, no es nada más prender velas. Hoy no necesitamos luz, hoy tenemos mucha luz. Aquí no es el tema de ahorrar luz en la casa y prender velas o hacer romántico, ¿ok? Como uno dijo que cuando era pequeño tenía miedo de la oscuridad, cuando se hizo grande ya tiene miedo de la luz, porque después viene una cuenta larga. Entonces ahí tiene que tener, ¿ok? Ustedes recuerdan de la historia del señor que entra a la casa y todo está oscuro, y de lejos está pensando que la casa está oscura, veo 2 velas de la sala, parece que mi esposa me está preparando una sorpresa. Y llega a la casa y ve de repente todo oscuro, entra a la cocina también 2 velas y todo oscuro. Dijo, o que se equivocó con Shabbat, o que hay una sorpresa aquí. Entonces empieza a seguir y toda la casa velas, y eso dijo, es una sorpresa. Todo emocionado, entra al cuarto, la esposa está ahí esperando también con velas. Y dice, ¿qué, querida esposa, qué sorpresa me hiciste? Y ella le grita y le dice, vaya a pagar la cuenta de la luz, que nos cortaron la luz, ¿qué sorpresa estás hablando? ¿Ok? Aquí uno piensa que son sorpresas, pero uno tiene que saber que en realidad tiene que conectar al mundo con esa fuente de luz, pero la luz espiritual. Entonces, por eso es tan importante recordar ese símbolo, y para eso tenemos 8 días para llegar a este número y para poder entender no nada más el número, sino el mensaje que está atrás, y no nada más aplicarlo y transmitirlo. También Hanukkah viene de la palabra, aparte de Hanu, que es acamparon, descansaron, y inauguración del tabernáculo templo, sino también de la palabra Jinuj, educación.
¿Ok? Un día de Hanukkah tienes que enfocar, aparte de los 7 días del aceite, en la educación. ¿Cómo se educa? Hanukkah es la fiesta que creo que más, incluso yo dije, yo tengo amigos ateos que festejan Hanukkah. ¿Por qué? Porque lo transmitieron con tanta luz. Y es una fiesta tan linda, que aparte que todos quieren comer sufganiot, pero también es una fiesta bonita. Es una fiesta y tienes que saber que la educación se hace con luz, no con palabras nada más, no con gritos, sino nada más con consejos, también con ejemplo que lo estás mostrando y transmitiendo mensajes positivos. Yosef también, cuando estaba un momento antes de pecar, que vio a su papá. No escuchó a su papá, no recordó de su papá, sino la imagen. Las imágenes que queremos transmitir a los niños, a las otras generaciones, es lo que va a quedar y es lo más importante en Hanukkah, entender el mensaje que ustedes saben que a veces hay gente que pueden hablar y hablar y hablar y todo el tiempo hablar, pero no hace efecto. De repente alguien ve algo y ¡boom!, le hizo el efecto. Hay una historia interesante, lo conté hace 2 años aquí, no sé si recuerdan, ¿ok? No recordamos lo que pasó ayer, ¿qué quieres de hace 2 años? ¿Okay? Tenemos Alzheimer, pero lo más importante es que no tenemos Alzheimer. Ok, no tenemos nada, está bien. Entonces, dice así, había un religioso, una vez estaba con su carro manejando y de repente pasó ahí un perrito pequeño y le pegó un poco, sin querer. Sale el pobrecito del carro, ve al perrito y de repente llega un señor de 2 metros, casi lo quiere tragar. ¿Qué hiciste a mi perro? Ah, sos religioso, lo hiciste a propósito porque no te gusta el perro, porque ustedes siempre son así, ustedes quieren dominar. No. Le empezó a maldecir ahí, a maltratar frente de todos, todo el mundo ya empieza a acercar. Ese religioso pequeño apenas tiene 1 metro. Le dice, no señor, perdón, no era sin querer, él de repente brincó, yo no lo vi, yo estuve manejando despacio, Le contestó tan bonito, le dijo, mira, yo te voy a pagar cualquier cosa, te voy a comprar uno nuevo, pero tranquilo, esto, el otro. Entonces, ok, el perro murió, entonces el señor se juntaron para que él le iba a pagar esto, el otro. Y de ahí, hasta que se paga y hasta esto, tomaron un café, empezaron a hablar. Y este señor secular se emocionó un poco de ver la persona, en vez de responderle con gritos, que le respondió bonito. Entonces siguió en contacto con él y a veces lo llamó. Y este religioso encontró una oportunidad de volverlo religioso, ¿no? Entonces él empezó a decir, mira Dios, mira la religión, mira esto, mira el otro, el paraíso, el infierno, no sé qué. Y el Señor no hizo ni 1 centímetro de paso para acercar. No, venga a estudiar conmigo. Ok, llegó, pero finalmente era dormir con él. No le interesaba esta cosa. Ok, cada vez no, durante 5 o 6 años que están juntos, que están viendo uno al otro y están tomando café y comiendo, ni un paso hizo ese señor para acercar. Y este religioso todo el tiempo, Una vez estaba este señor del perro al lado en la casa esperando a este religioso. Y de repente ve en la casa del religioso las páginas amarillas. Hay en los barrios religiosos, hay sus páginas amarillas especiales. Y de repente empieza a ver ahí que hay listas completas, páginas completas de algo que se llama Gmach. ¿Cómo? Gmach. Gmach de eso, Gmach de eso, Gmach de eso, Gmach de eso. ¿Qué es Gmach? Gmach es las palabras Gmilut Hasadim. Son buenas acciones y son gente, por ejemplo, yo me acuerdo de eso también en Israel. Necesitabas un medicamento, una medicina. No había farmacias de 24 horas y esto. De repente uno necesita a las 10 de la noche o en Shabbat no puede comprar. Hay una casa, una persona que tiene todas las medicinas casi y lo presta gratis y al otro día lo devuelves. Eso se llama Gmach. También hay Gmach de dinero. Necesitas $20,000 sin intereses, sin nada. ¿Ok? No me pregunten cuál es la dirección de esos, pero hay muchos. Me dio la cara. Hay muchos. Había un señor que dijo, qué raro es el mundo. Yo voy a un lugar, me dicen que no me quieren prestar porque no me conocen. Voy a otro lugar, me dicen que no me quieren prestar porque sí me conocen. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me quieren prestar? Pero en el Gmach prestan sin intereses. Se llama Gmach. Y en otros lugares hay Gmach de cosas para niños, hay Gmach para libros de estudio, hay
Hay miles de cosas. Hay gmach para gmach y atzara. Hay miles de cosas. Todo lo que necesita para la gente todo. Uno puede vivir nada más con gmach en la vida. Uno en Israel a veces puede no comprar nada, todo el tiempo vivir de... Había un señor que prestó $20,000 de un señor, después 3 meses lo tiene que devolver. Entonces prestó de otro para devolverle a él. La reencarnación del dinero, ¿no? Entonces prestó y llegó el tiempo de pagar a él. Entonces prestó de él y le dio a él. Y así sucesivamente todo el tiempo lo devolvió y esto, el otro. Hasta que llegó un momento que el señor ya tiene sus 100 años, ya va a morir. Entonces llama a esos 2 gmach y le dice, señores, hasta hoy lo hice yo. Después de mi muerte usted puede seguir haciendo cada 3 veces intercambio de dinero. Ok, no hay problema. Pero ese se llama gmach en Israel. Entonces él vio en páginas amarillas todo eso y le dijo a su amigo religioso, ¿qué es esto, todo esto? Dijo, no, él le explicó todo el tema de los gmach sin el tema del dinero para que no vaya a pedir préstamos, pero le explicó todo. Y ese señor se emocionó, dijo, ¿qué? Tanta gente, tantas hojas de gente que hacen cosas gratis a propósito para ayudar nada más sin tener ninguna cosa a cambio. Se emocionó tanto, se impactó y de repente de ahí empezó a volverse religioso. Siempre cuando le preguntaban, ¿cómo te volviste religioso? De páginas amarillas. No de 6 años de clases y de consejos de este religioso, sino de algo que vio. Entonces lo que uno que ve, sin exigir, sin imponer, no tenemos que cambiar el mundo de un solo golpe. Poco a poco transmites tu luz y la gente se van a acercar y lo van a ver y se van a poner. No vayas a decir, vuélvete mejor persona, no hables mal, no exiges de la gente, no impones de tu opinión encima de todo, sino simplemente transmítelo de una forma automática. No tienes que andar reprochando a todo el mundo todo el tiempo. ¿Ok? Entonces... ¿Y la gente de Gmach es toda religiosa? No, hoy en día no. Hay también gente que ya aprendieron, también gente no religiosa, también que son muy buenas, ¿no? Hoy en día hay todo. Ok, hay otros que dicen otra respuesta. No vamos a alcanzar hoy ni 100, pero algunos más y terminamos. Hay otra opinión que dice 8 es el número que tiene que ver con los templos de futuro. ¿Qué tiene que ver? Hasta hoy teníamos en la historia 5 tabernáculos, desde que salieron de Egipto, 5 tabernáculos y 2 templos. ¿Cuántos son? 7. Son 7 días de Hanukkah más un día del último, del futuro. Entonces estamos también, como dije, tenemos ya unas respuestas del pasado. Tenemos la dimensión del presente, pero también tenemos mucho futuro de pensar. Entonces el 8º día es un día del futuro. También, si ustedes recuerdan la clase, que también casi hace 2 años, de los secretos, de la menorá, del candelabro. ¿Recuerdan todas las fiestas y todo el mundo y todas las patriarcas se llama, está en YouTube, se llaman los secretos? ¿Ok? Hay 1, hay 2. Y sobre todo la cábala y la mística judía, cómo todo el mundo se mete en el dibujo del candelabro del Salmo 67, algo muy bonito con todas las fiestas, cómo está conectado uno con el otro. Y está todas las fiestas ahí. Hay 7 brazos, pero no hay Hanukkah. Entonces hay que poner un día más para que sea 8, para que se meta Hanukkah ahí, porque Hanukkah está encima de la naturaleza. Hanukkah muestra el número 8 que también simboliza la parte encima de la naturaleza, no nada más la parte que está dentro de la naturaleza. ¿Ok? Ahora es también para creer en la fuerza de los milagros y tener fe, también recordar eso, hicieron un día más. Y también hay una cosa muy pasada, muy histórica, que tiene que ver con Hanukkah y es muy interesante escucharlo. ¿Ok? Ya están haciendo Hanukkah muy temprano con esas bombas. ¿Ok? Entonces, otra respuesta que tiene que ver con Hanukkah, pero el más pasado que podemos imaginar. Hasta ahorita sabemos que Hanukkah empezó en la época del segundo templo en el 2149, hace 2149 años. Es muy fácil de recordar el año porque según el calendario hebreo es el año 3622, 36 velas, 22 letras de la Torah del analfabeto hebreo, entonces se conecta y ya sabes el año de Hanukkah. Pero dice el Talmud, cuenta el Talmud sobre Adam Arishon. Adam Arishon hizo su pecado y de repente ve puesta del sol y ve que los días empiezan a cortarse. ¿Ok?
Entonces dice, el mundo se va a acabar por mi pecado, está haciendo 8 días de ayuno. La otra época, ¿ok? Ya ve que los días se están alargando, ¿ok? Entonces dice, es la naturaleza del mundo. Y cuando otra vez al otro año regresa a cortar los días, entiende que no es por su pecado, sino es la naturaleza del mundo, que hay época más larga, hay época que el día es más corto. Entonces, dice el Talmud, en el Talmud de Avodah Zarah, dice que Adam Arishon agarró esos días, 8 días, y lo hizo fiesta. Entonces, ¿cuál es el motivo de la fiesta? 8 días, en la época del invierno que se está cortando los días, ¿ok? Que el Maharal Mipaga hace una cuenta y sale exactamente 25 de Kislev. 8 días por la luz que se está incrementando. Es Hanukkah. Hanukkah tiene ya su raíz de luz desde Adam Arishon, que está haciendo 8 días de fiesta por la luz que se está incrementando justamente el 25 de Kislev. Entonces, esa es la parte más histórica que podemos imaginar de Hanukkah. En realidad, dice ahí el Talmud que Adam Arishon lo hizo para la luz y esto, y el pueblo ahí, los pueblos ahí también agarraron esos días para otras cosas. Y hoy en día también, si tú cuentas de 25 de diciembre hasta el 1 de enero, 8 días también, que en Colombia y otros lugares también prenden luces, y aquí escuchamos las luces que están prendiendo, pero también tiene mucha base, muchas raíces en la historia, esos 8 días de la luz que se estaba incrementando en justamente esos días. Entonces Hanukkah también tiene el pasado, ya desde Adam Arishon, que está haciendo 8 días, por eso estamos haciendo Hanukkah 8 días, para recordar también esa parte histórica de Adam Arishon, que se está festejando los días y la luz que se está incrementando en esos días. Ahora, otra razón de Hanukkah de 8 días tiene que ver con las mujeres, para que se estén tranquilas, que la religión no es machista, por el milagro que pasó con Yehudit, el cuento de Yehudit. Hay diferentes opiniones históricas, pero hay un libro de Yehudit que no entró a la Biblia, pero es un libro conocido. Todo lo que ella logró matar a la Lifoni, que era parte del ejército ahí, y parte de la ganancia, llegó a través de ella. En el judaísmo vemos muchas mujeres dominantes que hicieron parte importante de la victoria a través de mujeres. Por ejemplo, Purim. ¿Quién es la persona central de Purim? Esther, Megilat Esther. ¿Quién es la persona central de Hanukkah? Yehudit. ¿Quién es la persona por ejemplo, sí, Yehudit, en esto está basado, por ejemplo, parte de esto. Por eso también hay unos que dicen que es importante, costumbre también comer leche en Hanukkah por el cuento de Yehudit. ¿Ok? Tenemos Sarah, Rivka, Rachel y Lea, todas las matriarcas que vemos que eran la parte importante en la casa. Dice que desde que Sarah se fue, ya Abraham no ve inspiraciones divinas. Jacob ve ángeles nada más después de casar, antes era en sueño. Dvorah era el líder del pueblo de Israel. Miriam era también la parte importante que salva a Moshe cuando está esperando ahí. Realmente las mujeres también tienen una parte importante en el judaísmo, a veces más del hombre, y también por ese milagro recordamos un día más, especialmente para eso, por eso hacemos 8 días. Hay otra respuesta que dice 7 días por el milagro, un día para recordar también todos los días que no podían hacer y cumplir con la mitzvah del candelabro, entonces lo devolvieron, así como una mujer cuando no prende una semana las velas de Shabbat, dice que tiene que agregar una vela después más. Ok, hay unos que dicen que en el Talmud de Yomá, en la hoja 52, dice que había un aceite especial que se llamaba el aceite del Mishcha, que Yoshiao el rey lo escondió y lo encontraron en esa época, entonces por eso era importante hacerlo. Hay unos que dicen que agregaron un día para mostrar cariño, es decir, así como Shmini Atzeret después de Simchat Torah, tenemos Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, todo eso, y al final hay un día. Dice que ese día es más importante porque es como un día que agregamos sin motivo histórico, ¿ok? Agregamos para estar contentos, para festejar. Hay una respuesta interesante también alágica, dice para que no hagan una menorá de 7 brazos, tenía que hacer 8, porque es una prohibición hacer las cosas exactamente como fueron en el templo, no puede hacer igual, ¿ok? Por eso tenían que hacer 8, es una prohibición, por eso tenía que hacerlo 8, ¿ok?
Y hay mucho más respuestas, pero terminamos con la última, también mostrando como empezamos de alguna manera la primera respuesta de la parte de la naturaleza, pero aquí también otra parte de recordar. Hay milagro, hay la ayuda de Dios, pero también ¿cómo empezó el milagro? Dios no hizo un milagro de repente, sino ellos tenían que esforzar, ellos tenían que buscar, ellos encontraron y de ahí sobre eso prendieron, encendieron un día y de ahí siguió el milagro. Quiere decir, tienes que hacer esfuerzo natural también para que Dios te ayude. Eso es lo que Jacob hace, lo que vimos también que Jacob hace, porque Jacob hace esto nada más, reza, manda regalos, pero también prepara para una guerra física. También el Estado de Israel, sabemos, tenemos el Estado de Israel, el ejército de Israel, tenemos muchas cosas físicas y ahí también Dios ayuda, por supuesto. No se puede, si uno no cree en milagros, entonces que vaya a Israel, que vea el mapa, nada más que todos los países árabes que rodean a Israel, nada más que cada uno descubre una vez, todo se hunde ahí. Y si uno, no nada más en la guerra de 6 días, era un milagro tremendo, pero todos los días que Israel sigue y sigue siendo luz para todo el mundo, es un gran milagro. Entonces, pero también viene a través del esfuerzo humano. Tenemos siempre que conectar el esfuerzo humano y ahí viene la parte de Dios. Es decir, Dios te dice, abre, empieza, haga algo para que yo sigo dando. Puedo darte, también Yitzhak cuando quiere dar bendiciones a Esaú o a Jacob, dice, tráeme comida, haga un esfuerzo, sobre eso va a llegar la bendición. Entonces es algo muy importante que tenemos que saber cómo ganar los milagros de Dios, cómo ganar ayuda de Dios. No es estar en la casa, Dios ayúdame, yo creo en ti. No, Señor, haga esfuerzo. Y ya deben conocer la historia o el cuento más famoso del Señor que tenía mucha fe en Dios. Todo el tiempo era el Señor, casi lo llamaban Señor Fe. Tenía mucha fe en Dios. Y todo el tiempo, una vez dice que va a llegar un tsunami y que y todo se va a hundir, hay que salir. Y él dice, no, yo no voy a salir, yo me quedo, yo tengo fe en Dios. Y empieza el agua a llegar a su casa. De repente pasa ahí un señor con su carro, dice, ya empezó el agua, venga conmigo. No, yo tengo fe en Dios. Empieza el agua, empieza a subir y de repente pasa ahí a un barco de tanta agua. Venga, no, yo tengo fe en Dios. Llega hasta el final, hasta el techo, sube, llega el agua hasta ahí, de repente pasa un helicóptero, dice, venga, no, yo tengo fe en Dios. Y llegó el agua y el tipo se murió. ¿Ok? Y después llega con Dios todo quejándose. Dios, yo tenía mucha fe en ti, ¿por qué no me salvaste? Señor, te mandé personas, te mandé carros, te mandé barco, te mandé helicóptero, pero nunca subiste. Entonces, uno quiere ganar lotería y 40 años está rezando a Dios y los ángeles le dicen, Dios, dale. Sí, pero no compra ni siquiera el boleto. Entonces, si no compra, si no hace el esfuerzo, ¿sobre qué va a llegar la bendición? Entonces, Hanukkah nos enseña también, empezamos un día nuestro, Dios ya va a seguir 7 días, pero está esa relación del esfuerzo de parte nuestra para tener también la parte de Dios. Esa es la parte que él siempre dice que en Hanukkah y Purim hay una diferencia. En Hanukkah estamos jugando con el Sevivón, una mano de arriba que está volteando las cosas. En Purim es al revés, es una mano de abajo volteando las cosas. En Purim era un esfuerzo más natural de parte de abajo, ¿ok? De Esther, de Mordejai, de todo esto. Pero también hicieron una parte de ellos y ahí se movió. Pero también Hanukkah, también nosotros llega Dios y mueve, pero nosotros tenemos también que ser parte de esto y ahí, es decir, comenzar a abrir las puertas. Un poco dice y Dios ya te va a abrir todo, pero ábrelo un poco, no te quedas cerrado. Entonces ese es el mensaje de Hanukkah, ¿ok? Entonces yo empecé con algunas respuestas de las 500, ustedes ya pueden seguir con los demás.